Aleluya. Gloria a Dios. Gracias por venir esta mañana. Buenos días. Amén. Vamos a continuar nuestra serie que hemos estado haciendo. Este es el estudio número 3. ¿Verdad? Ahí está. Ya, qué bien. Gloria a Dios. O sea que ya van. La semana pasada, obviamente no pude estar aquí porque estaba en San Luis Río Colorado, México. En México y tuvimos un evento allá que Dios nos ayudó tremendamente, pero ya esta semana estamos de regreso una vez más. Nada más le quiero dejar saber que para el domingo que viene vamos a regresar al de inglés, ¿ok? Nada más porque el domingo que viene voy a estar en Michoacán, México, o sea que aleluya. Ahí está. Zamora, Michoacán. Sí, ahí está un muchacho que era mi discípulo antes y voy a estar predicando para él el fin de semana. O sea que hoy estamos aquí, recuerde, el martes vamos a tener un buen servicio en español. Aquí vamos a celebrar el Día del Amor y la Amistad, con lo que es una cena y vamos a divertirnos y tener un buen tiempo en Cristo. Esta mañana vamos a continuar lo que es nuestra serie de lo que es intimidad con Dios y estamos basando la serie sobre el libro de Santiago, capítulo 4, el versículo, solamente leemos un versículo en ese capítulo, versículo 8, dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, ¿ok? El capítulo sigue: pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. O sea que el enfoque obviamente de el versículo 8 que realmente me saltó y me agarró la atención para lo que es esta serie, fue la frase donde Santiago dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, ¿ok? Eso es una promesa, una hermosa promesa que usted y yo podemos vivir, meditar, aplicar en nuestras vidas, especialmente cuando el infierno y todas las amenazas del diablo y el desánimo nos quiere robar a nuestras vidas. Dios nos dice que si nosotros nos acercamos a Él, Él se va a acercar a nosotros. Y esto es algo maravilloso, que estamos hablando de Dios, ¿verdad? El creador del universo, el que nos redimió, el salvador de nuestras almas, y esto es muy maravilloso. Ok, la semana pasada, el último estudio, ¿quién recuerda rápidamente, tomar unos minutitos, el tema? O sea que la serie se ha basado en ser íntimo con Dios, ¿verdad? ¿Quién recuerda el pensamiento que hablamos? El primer pensamiento, le voy a ayudar un poquito. O sea que el primer pensamiento fue: intimidad con Dios fue algo que es alcanzable, que todos podemos lo que es tener, y esto es algo que nos debe de motivar a cada uno de nosotros. Intimidad con Dios no es nada más para esa gente que está según cerca de Dios en el mundo. Uno religioso, uno pensaba que el cura, el papa, los obispos eran los que estaban cerca, pero la gente común no podía. Lo hermoso de Dios es que, especialmente cuando venimos al Nuevo Testamento, sabemos bien que Jesús murió en la cruz, redimió a la humanidad, y por su sangre ahora nosotros tenemos acceso al Rey de Gloria y podemos ser íntimos con nuestro Dios. O sea que el primer estudio fue algo que tocamos y fue algo alcanzable. ¿Quién recuerda lo que hablamos la última vez, el segundo estudio? A ver si tomó notas o tiene buena memoria. La adoración era mucho más que cantar, que era un estilo de vida. Ok, hablamos de lo que es, si vamos a ser íntimo con Dios, necesitamos entender que bíblicamente nosotros podemos nutrir nuestra intimidad. Hay cosas que nosotros podemos hacer que nos va a ayudar a lo que es ser íntimos o es tener una relación íntima, y eso fue como nuestra hermana nos recuerda: la intimidad se nutre a través de nuestra adoración. Okay, adoración en la Biblia, bíblicamente, es un poderoso principio bíblico, y sí, en ese estudio hablamos que adoración es mucho más que cánticos y música y sentimientos, que aunque sí la Biblia habla claramente que nosotros debemos de adorar a Dios con cánticos, con nuestras palmas, con instrumentos, y todo eso envuelve adoración. Pero adoración prácticamente, si usted recuerda, yo dije que cuando yo lo aprendí en mi propia vida personal,
me ayudó mucho, y eso es que adoración es un estilo de vida, no es nada más un evento, ¿ok? Lo que hemos estado tristemente viendo en el mundo religioso es que muchas veces personas, amén, identifican la adoración como un evento, o que voy a ir a un concierto a adorar al Señor. Y uno puede hacer eso, pero adoración es mucho más que un evento, es mucho más que un concierto, es un estilo de vida. Cómo nosotros vivimos nuestra vida, podemos, amén, incluirlo y atribuirlo a nuestra adoración. Y aprendimos que obviamente nos enfocamos en Juan capítulo 12 en ese estudio, y fue lo que es María. La Biblia nos enseña que María, en un estilo de vida, adoró constantemente a Jesús, y eso fue algo que Dios pudo notar, ¿verdad? Eso fue algo que Dios pudo identificar, y esto es algo que Dios identifica de nuestras vidas. Cuando nosotros en honestidad venimos a Dios, lo adoramos con un corazón sincero. Esto debe ayudarnos cada vez que venimos a la iglesia, ¿verdad? Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, cuando nosotros cantamos, venimos y hacemos una decisión, ¿sabes qué? Voy a adorar a Dios. Y esto es algo que el diablo no puede robarnos, gracias a Dios. Es más, yo no sé si dije esto en mi estudio, pero la Biblia nos enseña de personas que pasaron por difíciles circunstancias. Es más, en el Nuevo Testamento habla de gente que habían sido amenazados, golpeados, en la prisión. Pablo, Silas estaban en la prisión. Sin embargo, ellos fueron hombres que adoraron a Dios en el medio de la circunstancia. Y eso es algo muy hermoso de poder desarrollar, con Dios. Entonces, esta mañana vamos a tener el estudio número 3, y si usted está tomando nota, como alguna gente toma nota, el título para esta mañana es estudio número 3, Intimidad magnifica la grandeza de Dios. Intimidad magnifica la grandeza de Dios. La Biblia tiene mucho que decirnos con respecto al tema de que Dios es un Dios grande, es un Dios poderoso, es un Dios magnífico. Pero hay capítulos en la Biblia, no hay uno nada más, hay muchos capítulos, especialmente yo creo si usted y yo vamos al libro de Salmos, ¿verdad? Salmos habla mucho de la grandeza de Dios y cómo Dios es tan grande. Pero cuando venimos al libro de lo que es Isaías, vemos que hay un capítulo en el libro de Isaías que me gustaría ayudarlo a retarlo a que lo pueda leer en su tiempo, porque hoy no lo podemos leer todo, pero ese es el capítulo 40, ¿ok? Isaías capítulo 40 es un capítulo donde Dios lo que es dedica para lo que es hablar de la grandeza de Dios, y el profeta lo que es habla de la grandeza de Dios, y es lo que quiero considerar esta mañana, porque si vamos a tener una relación íntima con Dios, creo que está un poquito está acá con eco, ¿no? Estoy con mucho power hoy, aleluya. Si vamos a hablar de lo que es ser íntimo con Dios, necesitamos entender que eso obviamente nos va a exponer a lo que es la grandeza de Dios, y la Biblia tiene mucho que decirnos con respecto a lo que Dios es, cómo se ha manifestado en la humanidad. Entonces vamos a enfocarnos bastante esta mañana en el libro de Isaías 40, si usted lo tiene, y si no, no se preocupe, yo lo puedo leer, pero voy a enfocarme en ciertos versículos, ¿ok? En este capítulo, Isaías está hablando de la revelación gloriosa de Dios. ¿Quién es Dios? ¿A quién nosotros servimos? En el versículo 25, Dios le está hablando aquí a la humanidad a través de la boca del profeta. Y en el libro de Isaías 40, 25, Dios presenta una pregunta aquí. Y Él dice, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. O sea que Dios en su magnitud, en su gloria, nos presenta una pregunta, que es una pregunta que yo creo cada uno de nosotros debemos de considerar tarde o temprano en nuestro caminar con Dios, en nuestra relación íntima con Dios. Y esto es, Dios nos dice, ¿a quién me haréis semejante? ¿A qué me compararéis? Dice el Señor. Es más, si usted sigue leyendo
ese capítulo. Yo no voy a tocar este tema, pero quiero tocarlo rapidito. Dios trata ahí con la locura de lo que es la idolatría, ¿ok? Dios dice, ¿a quién me vas a comparar? Yo soy Dios, me vas a comparar a un ídolo, a una estatua. Y sabemos bien que Dios muchas veces habla de esto y dice que gente en su necedad simplifican la grandeza de Dios a un ídolo que tiene boca y no habla, Dios dice, tiene ojos y no ve. En este capítulo es lo que Dios está tratando hasta cierto punto. Dios está diciéndole a la nación de Israel, ¿a quién me van a comparar? ¿A qué soy semejante? ¿Qué clase de ídolo tú puedes hacer que me represente a Dios? Y realmente la respuesta nosotros como pueblo de Dios la conocemos. Nada, no hay ningún ídolo, no importa que hagas un ídolo de 300 metros de alto con oro y diamantes, cuando tú miras la hermosura y la grandeza de Dios, Dios no puede ser representado a la humanidad como un ídolo, y es por eso que Dios seriamente trata con el tema de la idolatría, ¿verdad? Y sabemos bien, pero en mi estudio no se va a basar en lo que es la idolatría, mi estudio se va a basar de lo que es la grandeza de Dios, porque si vamos a tener una relación íntima con Dios, el título que yo usé esta mañana es esto, intimidad. Cuando hablamos de la intimidad que nosotros tenemos con Dios, magnifica la grandeza de Dios. Dios, cuando venimos a su palabra y entendemos su naturaleza, Dios es un Dios grande. Y nuestra escritura aquí nos presenta una pregunta que honestamente nos expone a una amonestación por parte de Dios hacia la humanidad. Esa amonestación trata de, con nuestros pensamientos muchas veces erróneos, porque la realidad es esta, ¿ok? Muchas veces, aún como pueblo de Dios, y yo voy a ponerme obviamente como ejemplo, yo voy a ser el primero de admitir, y yo mismo aún como pastor, en tiempos críticos de mi vida, yo he tenido erróneos pensamientos con respecto a Dios, lo he hecho muy chico a su grandeza. Que cuando todo nos sale bien, la mayoría de nosotros decimos gloria a Dios, Dios es un grande Dios, Dios es poderoso, pero cuando las broncas vienen, como seres humanos muchas veces nosotros tenemos la tendencia de minimizar la grandeza de Dios, de lo que es igualar a Dios a lo que es nosotros, a lo que nosotros entendemos de Dios. Es más, se dice la historia de esto, Martín Lutero, el alemán y teólogo Martín Lutero, estaba hablando un día con su amigo y su amigo estaba aparentemente pasando por un tiempo difícil en su vida y empezó a hablar mucho con respecto a lo que es duda y batallas. Y Martín Lutero le dijo unas profundas palabras, dijo, tus pensamientos sobre Dios son demasiado humanos. Lo que tú piensas de Dios es muy humano, no es santo, no es glorioso, especialmente cuando venimos a la Biblia. Ahora, si podemos ser honestos esta mañana, esa frase lo más probable nos identifica a nosotros, quizás, muchas veces, donde la mayoría de nosotros, muchas veces aquí, donde tropezamos, ¿ok? La razón muchas veces porque nuestra fe nos falla es porque no miramos y entendemos a Dios por su grandeza. La razón muchas veces porque dudamos, si podemos ser honestos, es porque muchas veces comparamos al Dios Todopoderoso a nuestra humanidad, a nuestras limitaciones, y cuando hacemos eso, obviamente perdemos el concepto de quién Dios es, pero es ahí donde el temor nos gana, ¿ok? Y hay muchas escrituras bíblicas. Pedro, caminando en el agua sobre el mar, experimentó lo sobrenatural. Cuando él removió los ojos de Jesús, entró en bronca, se empezó a hundir. Y eso nos pasa a todos nosotros. Cuando nosotros empezamos a perder de mirar a la grandeza de Dios por quien Dios es bíblicamente, es ahí donde empezamos a tropezar. Pero intimidad nos expone a eso. Es por eso que el diablo trata de que tú no seas íntimo con Dios. Hay muchas razones del por qué el diablo te la va a pelear, a que tú te acerques a Dios, a que tú leas la Biblia, a que tú ores. Pero una de las razones del por qué el diablo nos batalla tanto a que tú entres en una relación íntima con Dios es esta. El diablo sabe bien que si tú mantienes una relación íntima con Dios,
cercana, tú vas a ser expuesto a la grandeza de Dios, a su poder, a su magnitud, a su naturaleza. Y ahí tú vas a entender que no hay nada imposible para Dios. ¿Cuánto dicen amén? ¿Okay? No hay nada imposible. Cuando entres en un problema, amén, tú ahora vas a entender, y eso es algo que el diablo va a contender en tu vida, ¿ok? El diablo no quiere que tú tengas una relación íntima con Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el diablo entiende que lo más que tú te acerques a Dios, lo más que tú vas a conocer a Dios. Y lo más que la Biblia nos enseña que Dios es grande, es tan grande que honestamente, humanamente, yo no puedo hacer justicia en describirlo, obviamente, pero sí tenemos la palabra de Dios. El teólogo James Packer, él fue un autor de libros cristianos y fue muy profundo en su ministerio. Él dijo estas profundas palabras con respecto al tema de esto. Dijo, nuestros pensamientos sobre Dios no son lo suficientemente grandes. No contamos con la realidad de su sabiduría y poder ilimitado. Como nosotros mismos somos limitados y débiles, imaginamos que en algunos puntos Dios también lo es y nos cuesta creer que no lo sea. O sea que en forma práctica, aquí hay un hombre que dice, como seres humanos somos muy limitados, que somos muy pequeños, honestamente, comparado a la grandeza de Dios. Y porque somos pequeños, somos limitados, hay veces que nosotros en nuestras vidas limitamos a Dios porque somos seres humanos, porque pensamos que Dios, aunque no lo profesamos, ¿okay? no lo admitimos quizás públicamente, pensamos que Dios hasta ciertamente está limitado como nosotros estamos limitados. Pero las buenas nuevas es que cuanto más nosotros nos acerquemos a Dios, cuanto más somos íntimos con Dios, más nos maravilla su grandeza y su majestad. Y esto lo vemos en la Biblia. Gente que voluntariamente hizo una decisión de acercarse a Dios, fueron expuestos a la gloria de Dios, a la grandeza de Dios. Y eso es bueno, porque eso nos debe alentar a cada uno de nosotros. Como yo empecé esta serie, yo hablé que la intimidad es algo alcanzable. Tú como ser humano, hombre, mujer, nuevo converso, persona que ha estado en el Señor por años, con ministerio, sin ministerio, tú puedes tener una relación íntima con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y tú puedes caminar y experimentar esta gloriosa esperanza que todos tenemos, que Dios es un Dios grande y que cuando Dios te expone su grandeza, eso debe alentar a tu vida. ¿Okay? Yo no sé cuáles son tus problemas, todos yo me imagino estamos enfrentando nuestros problemas, nuestras broncas, ¿verdad? Nuestros temores. Todos tenemos temores. ¿Cuántos dicen amén? Hay esa camiseta aquí dice no fear, no temor. Son los más cobardes que la gente dice yo no le temo a nada ni nadie. En realidad todos tenemos nuestros temores, nuestras limitaciones. Pero lo hermoso de Dios es que cuando nos acercamos a Dios, cuando caminamos con Dios, cuando tú, como la Biblia dice, como personas como Noé que caminaban con Dios, fueron expuestos a la gloriosa grandeza de Dios. Y eso hace un par de cosas, ¿okay? Que quiero que consideres. Cuando tú te acercas a Dios, eso te expone a su grandeza, que es lo que vamos a hablar esta mañana. En unos minutos más voy a específicamente hablar de unas cosas. Pero también te expone a tus limitaciones. Cuando te acercas a Dios, lo más que tú te acercas a Dios. Si eres honesto, vas a ver tu propia necesidad, tu propia limitación, tu propio pecado. Y eso hace un mundo de cosas. Número uno, te puede mantener humilde y te debe de mantener humilde. ¿Okay? Cuando hay personas que dicen, yo y Dios somos compa. Ok, pero la Biblia dice que la gente que se topaba con Dios se caía postrado ante Dios, temblando, Dios, no me mates Dios, porque la grandeza y la santidad de Dios es algo incomprensible a la mente humana. Uno de esos hombres que ya hablamos de él fue Isaías, ¿verdad? Y ese es el autor, o por lo menos el autor del libro que nosotros estamos leyendo. Si usted acaba de llegar, nuestro texto de base fue Isaías 40:25. Dios presenta una pregunta a la
humanidad. Y Él nos dice, nos pregunta, ¿a qué pues me haréis semejante o a qué me compararéis? Dice el Santo, dice Dios. Sabemos bien que este hombre Isaías tuvo un encuentro con Dios de una manera sobrenatural. Sabemos bien que en un momento de dolor y tragedia, cuando perdió un ser a una persona que él quería mucho, un rey, en el libro de Isaías nos dice que él tuvo una visión del cielo. Y en el libro de Isaías 6:5, él dijo, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. O sea que quiero que me siga, que aquí hay un hombre, estaba pasando por un dolor en su necesidad con Dios, él es expuesto a la gloria de Dios, y ahora él ve su necesidad de Dios, él ve su propio pecado. Él ahora está en intimidad con Dios. Tiene una experiencia que humanamente es especial. No muchos de nosotros tenemos esa clase de experiencia. Y lo que vemos es que esta experiencia hace un mundo de cosas en él. Número uno, expone su pecado, su necesidad de Dios. Pero también vemos que esto hace algo más. Cuando está en una relación íntima con Dios y ahora está en humildad, él sabe bien que él es pecador y es hombre muerto, a menos que Dios lo ayude. Después venimos al versículo 6 y la Biblia dice, y voló hacia mí uno de los serafines, que esto es un ángel especial del reino de Dios, trayendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mí mi boca, dijo, he aquí, que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. O sea que ahora un hombre que está bajo intimidad con Dios, que está caminando y expuesto a lo que es Dios, número uno, él ve su pecado, pero ahora también él ve la grandeza de Dios, él ve la misericordia de Dios. Que él dijo, soy muerto, pero Dios no lo mató. ¿Cuánto dicen? Y eso es buena noticia para todos nosotros, que todos merecemos muerte, ¿ok? Pero Dios no lo mató, Dios lo redimió y Dios expuso cosas ese día a Isaías que fueron sobrenatural. Y quiero que me escuche porque aquí quiero arrancar. Cuando usted camina con Dios, ¿ok? Hay muchas cosas que van a tomar lugar. Cuando usted está solo y se encuentra en un tiempo de leer la Biblia, algunos de ustedes saben, cambiamos lo que es la sala de traducción y ahora nos fuimos de otro lado, pero eso me ayudó a mí ahora a tener mi propia oficina aquí en la iglesia y gracias a Dios en las mañanas estoy encontrándome con Dios, leyendo la Biblia y estudiando, haciendo sermones. Eso me ha estado ayudando a mí en lo personal, no nada más para ayudarlo a usted. Pero cuando usted toma tiempo para encontrarse con Dios, cosas grandes pasan. Usted ahora empieza a sentir algo que no siente en la carne o en el mundo. Y eso expone cosas, ¿ok? Sí expone nuestro pecado, nuestra necesidad de Dios, pero también intimidad, amado, te expone a la grandeza de Dios, a lo hermoso de Dios, al poder de Dios. Y es por eso, como dije antes, el diablo te la pelea, te trata de distraer, te trata de lo que es a robarte de esta experiencia. Pero es aquí donde Dios te llama. ¿Por qué? Porque es en intimidad, amado, donde tú ahora vas a poder ver cosas que naturalmente no vas a ver. Aquí está Isaías. Si tú lees de la historia de Isaías, Isaías 6 cambia la trayectoria de la vida de este hombre. Que este hombre era profeta, tenía un título, era conocido en la tierra de Israel, tenía dimensión, pero algo pasa en Isaías 6. Él tiene ahora una experiencia personal con la gloria de Dios. Él en Isaías 6 ve la gloria de Dios y esa experiencia transforma ahora toda su vida y nos trae aquí a Isaías 40. Como les dije a algunos de ustedes, quiero que lean su tiempo personal Isaías 40, porque Isaías 40 Dios manifiesta su gloria para la humanidad y para Isaías. Y en su grandeza, voy a considerar ahora el capítulo, ¿ok? Número 1, vemos que Dios le recuerda a Isaías y nos recuerda a nosotros que Dios es grande,
que Dios es autosuficiente. Él no necesita a nada ni nadie. Y eso es buenas noticias y las vamos a considerar esta mañana. Escuche lo que Él dice, Isaías 40, ahora voy a empezar a disecar el capítulo, ¿ok? Versículo 13 y 14. ¿Quién puede dar consejos al Espíritu del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo o instruirlo? ¿Acaso el Señor alguna vez ha necesitado el consejo de alguien? ¿Necesita que se le instruya sobre lo que es bueno? ¿Le enseñó alguien al Señor lo que es correcto o le mostró la senda de la justicia? Esas son todas preguntas. Aquí está Isaías, bajo el Espíritu de Dios, está considerando y hablando de la gloria de Dios. Acuérdese, Isaías 6, él vio el trono de gloria. Y ahora él presenta estas poderosas revelaciones. Dios es autosuficiente. Dios no necesita consejo de nadie. Dios no necesita nada porque Dios lo sabe todo. Dios sabe el camino cual tomar. Dios sabe la senda. Él dice, ¿quién le muestra las sendas al Señor? Ahora, eso puede ser todo teología o eso puede ser personal. ¿Por qué? Porque va a haber muchas veces donde usted va a llegarse a lugares en su propia vida donde no va a saber qué camino tomar, donde no va a saber qué hacer. Yo he estado ahí 1001 veces, en tiempos críticos, en el matrimonio, en el trato de mis hijos, en el ministerio, en mi propia vida pecaminosa, en mis propias batallas, donde yo no sé lo que hacer. Pero Dios nos recuerda en este capítulo muchas cosas. Lo primero es, Él es autosuficiente, Él sabe todo, y vamos a hablar de esto en unos momentos, pero Él no necesita ayuda de nadie. Usted y yo la necesitamos. Pero Dios es Dios, Él es grande. Sabemos bien que el apóstol Pablo, cuando entra en el libro de Hechos a una ciudad llamada Atenas, la Biblia nos enseña que Él empieza a predicar y en Hechos 17, versículo 24 dice, Él es Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por hombre, y las manos humanas no pueden servirlo porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da la vida y aliento a todo y satisface con cada necesidad. Dios satisface. Él es todo, Él es grande y Él no tiene necesidad. Usted y yo la tenemos, necesito esto. Dios no tiene necesidad. Él es autosuficiente. Lo segundo que vemos en el capítulo de Isaías 40 es que Dios nos recuerda que no nada más Él es autosuficiente, Él es omnipotente. La palabra omnipotente se divide en dos partes. La primera es omni, que quiere decir todo en la lengua española. Y también la palabra lo que es omnipotente significa poder. O sea que Él es todopoderoso. Dios lo sabe todo y Dios es poderoso. Versículo 12, ¿okay? Isaías 40, el mismo capítulo. Versículo 12. ¿Quién ha sostenido los océanos en la mano? ¿Quién ha medido los cielos con los dedos? ¿Quién sabe cuánto pesa la tierra o ha pesado los montes y las colinas en una balanza? ¿Quién lo ha hecho? Esto es una pregunta. ¿Quién es el que pesa la tierra? La tierra es un poquito pesada, me imagino. Y Dios dice, ¿quién es el que controla todo? Es más, si tú sigues leyendo, Dios dice que Dios controla el océano y el mar. Yo no sé si alguna vez a usted hecho esto, pero yo muchas veces con mi esposa, a mí me encanta el mar, la playa. Para mí mi esposa es algo muy especial, que siempre trato de ir. Pero lo que siempre me ha llamado la atención, cuando yo voy a la playa, yo veo donde llega el agua. Dios dice en su palabra, yo le pongo límite al agua. Dios dice, hasta aquí llega y hasta ahí va a llegar. Eso es poderoso y esas son cosas que Dios nos deja saber, porque Dios está tratando de impartir algo en nosotros, que cuando hablamos de intimidad es mucho más que hechos religiosos. Intimidad, amado, te impulsa ahora a ver la gloria de Dios. Y cuando tú ves la gloria de Dios, estas revelaciones empiezan ahora a ser parte de tu vida. Dios lo sabe todo. Cuando pasa algo, Dios sabe lo que está pasando. Cuando el diablo te amenaza, ok,
Dios es poderoso, Él es todopoderoso. Él tiene la tierra. Alguien te amenaza, yo he tenido gente, una persona, acabo de vivir algo específico esta semana, hubo una amenaza de lo que es de vida. Ya, el hombre puede amenazar, pero Dios es el que tiene el corazón del rey en la mano. La Biblia dice, y Él lo torna donde Él quiere. Dios es Dios. No hay ningún demonio, no hay ningún matón, no hay ningún narco, no hay nada que se le ponga en el camino del Señor. Usted dice, bueno, las cosas malas pasan en la vida. Yo entiendo, porque el pecado es pecado y hay cosas que honestamente hasta la eternidad no las vamos a comprender. Pero Dios nos recuerda en su palabra, Él es poderoso. Fue Job que dijo estas profundas palabras. Si usted recuerda la historia de Job, es muy profunda. En los últimos capítulos Dios lo llama a Job, lo amonesta, lo reprende, porque una vez más Job en su humanidad limitó a Dios. Y en Job capítulo 42, versículo 1, entonces Job respondió al Señor, sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Esto fue la revelación de Job, después de todo lo que él vivió. Las primeras palabras, Dios lo sabes todo y Dios lo puedes todo. Y sabemos bien que en su historia eso fue exactamente lo que Dios nos muestra. Satanás dijo, sí, tócale. Pero Dios le puso límites a Satanás. Y Satanás solamente pudo tocar a Job, siendo que Dios le permitió que lo toque. ¿Cuántos dicen amén? Eso quiere decir que Dios estuvo siempre en control. Fue Dios mismo quien le dio el recordatorio a Moisés. Amén. Cuando Moisés enfrentó una situación humanamente imposible. En Números 11, versículo 23. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿acaso mi brazo ha perdido su poder? Moisés está enfrentando un problema difícil, no hay comida, no hay carne asada. Híjole, ¿cómo vamos a sobrevivir? Dios dice, se ha cortado, mi brazo perdió poder. En otras palabras, Moisés, estás hablándole al Dios Todopoderoso, al que dio las plagas contra Faraón. Faraón en ese tiempo, amado, se consideraba un Dios. Y Dios mostró al mundo entero que Dios es Dios. Es más, literalmente, si tú lees la historia, es como que Dios jugó con Faraón. No quieres, ahí te van piojos. No quieres, ahí te van ranas. Adoras las aguas del río Nilo, ahí te va la sangre. Dios realmente estaba mostrándole a Moisés y a todo el pueblo de Israel que Él estaba en control. Siempre estuvo en control, siempre está en control. Siempre, amado. Y eso es algo que humanamente nosotros podemos perder de entender. También en Isaías 40 nos recuerda que Él es omnisciente. La palabra omnisciencia es definida como el estado de tener conocimiento total, la cualidad de saberlo todo. La Biblia nos enseña, amén, que Dios lo sabe todo. Primera de Juan 3:20. Él sabe todas las cosas. Dios no necesita ayuda de ninguna fuente externa. Dios lo sabe todo. Un pastor dijo estas poderosas palabras con respecto a la omnisciencia de Dios. Dios lo sabe todo y ve todo lo por venir. Siempre sabe cuál será su próximo movimiento. Su sabiduría es insuperable. Dios lo sabe todo. Cuando algo pasa, híjole, ¿cómo pasó esto? Dios lo sabe. Dios nada lo toma por sorpresa. Dios lo sabe todo. Es más, Jesús nos revela esto en su ministerio. Mateo capítulo 9, versículo 4. Jesús sabía lo que ellos estaban pensando. Eso es temoroso. Dios sabía lo que estaban pensando y la Biblia dice, así que les preguntó, ¿por qué tienen pensamientos tan malvados en el corazón? ¡Wow! O sea que tú puedes estar ahí, gloria a Dios, y en tu mente, Dios lo sabe. Dios lo sabe, Dios sabe todo. Y esto es algo que sí, quizás hasta cierto punto nos atemoriza, pero también esto nos debe ayudar a impulsar, a confiar en Dios, que Dios lo sabe todo. Tienes una circunstancia difícil en tu vida, Dios lo sabe, y Dios va a ayudarte. Dios es incomparable. ¿Cuántos dicen amén?
En el versículo 18 de Isaías 40, nuestro texto, amén. ¿Con quién, versículo 18, con quién me pueden comparar a Dios? ¿Con quién pueden comparar a Dios? Perdón, es una pregunta. ¿Qué imagen pueden hacerle? Versículo 25, ¿con quién entonces pueden compararme? Dice el Santo. En Isaías capítulo 12, versículo 4, alaben al Señor, aclamen su nombre, alaben sus acciones entre los pueblos, recuerden que su nombre es incomparable. Dios es incomparable. Es por eso que Dios odia la idolatría, escúchame. Porque cuando un ser humano pone una guadalupana o un santo y dice, oh, esto es Dios, estás limitando la gloria de Dios, la grandeza de Dios. Cuando miramos, amén, bíblicamente la grandeza de Dios, esto es poderoso. Es más, Dios nos recuerda que Él es soberano, Él lo sabe todo, Él está a cargo de todo. No hay nada en esta vida que pase fuera del control de Dios. Yo entiendo que eso es muy difícil para nosotros como seres humanos, entender eso en su totalidad, especialmente cuando vemos tanta injusticia en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Pero en nuestro capítulo, Isaías 40, versículo 15, dice, todas las naciones del mundo no son más que un grano de arena en el desierto. No son más que una capa de polvo sobre la balanza. Él levanta el mundo entero como si fuera un grano de arena. Él agarra el mundo, la tierra, y lo levanta como un grano de arena. Versículo 23, Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Esto es poderoso. Él convierte en nada. Esto me cautivó la semana pasada. Versículo 23. Él convierte en nada a los poderosos. Hay gente en esta vida que se sienten intocables. ¿Cuántos dicen amén? Que porque tienen dinero hacen injusticia y poder. Yo he topado con gente que porque tiene dinero piensan que van a pasarle por arriba a la gente, al pobre, pero Dios dice, viene un día de justicia, de juicio. Dios, eso va a venir. Y Dios dice, aún la gente poderosa, Dios los convierte en nada. El ser humano es tan vanidoso. El ser humano piensa que es intocable, especialmente si tienen poder y si tienen dinero, ¿verdad? Pero ¿sabe? Dios dice aquí, hay algo que el mundo no entiende. Él es soberano. La traducción del lenguaje actual lo pone de esta poderosa manera. Versículo 23 y 24. Dios hace que los poderosos de este mundo desaparezcan como las plantas tiernas y sin raíces. Esas plantas se marchitan y se las lleva el huracán. Eso es lo que pasa. La gente poderosa que piensa que son intocables, amén, desaparecen. La soberanía de Dios representa la capacidad de poner en práctica su santa voluntad y supremacia. El Altísimo, alguien dijo, el Altísimo Señor del cielo y de la tierra tiene poder ilimitado para hacer lo que haya resuelto. Versículo 9 y versículo 10 de Isaías 46, recuerden las cosas que hice en el pasado, pues solo yo soy Dios y no hay otro como yo, solo yo puedo predecir, escuche esto, el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Esto es Dios. Dios puede predecir el futuro antes de que suceda. Y sabemos bien que mucha gente tuvo esta poderosa revelación. Es más, el libro de Daniel nos enseña una poderosa historia de esto. Si usted recuerda la historia, había un hombre que era el más poderoso de la tierra en ese momento. Era el rey de Babilonia, rey Nabucodonosor. Y la Biblia nos enseña, que este hombre era un hombre de mucho poder. Sin embargo, si usted recuerda la historia, Dios lo sacude un poquito. Él pensaba, wow, yo soy poderoso. Termina como un animal. Y después que Dios sana su mente y tiene misericordia, escuche lo que el rey Nabucodonosor dijo. Este capítulo a mí siempre me ha ayudado. Daniel 4, versículo 34. Cuando se cumplió el tiempo, yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo, recuperé la razón, alabé y adoré al Altísimo y di honra a aquel que vive para siempre. Su dominio es perpetuo. Eterno es su reino. Todos los hombres de la tierra no son nada comparados con él. Él hace lo que quiere
entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle, ¿por qué haces estas cosas? Eso fue Nabucodonosor. Él era el hombre más poderoso de la tierra en ese momento, y él dijo, el hombre no puede hacer nada en contra de Dios. Él es todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Y eso nos ayuda a nosotros, nos ayuda en este concepto de intimidad, que cuando tú eres íntimo con Dios, cuando tú te encuentras en tu lectura bíblica, es mucho más que, tengo que leer la Biblia, o tengo que venir a la iglesia, tengo que orar. Amado, intimidad con Dios te expone a esto, a la grandeza de Dios, a la gloria, al poder de Dios. ¿Y qué pasa? Cuando ahora tú te topes con circunstancias difíciles, si tú estudias la Biblia, tú vas a entender el Dios a quien tú sirves. Y eso te va a ayudar tu fe. Gente que no lee la Biblia, amado, no conoce a Dios. Y el problema es cuando las circunstancias vienen difíciles, esa gente es sacudida. Dios es eterno. En Isaías 46, versículo 28, ¿acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor, el Dios, es eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Isaías 57, 15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, pero habito también con el quebrantado y humilde del espíritu, para reavivar, escuche esto, el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios dice, yo soy tan grande que yo habito en la eternidad, nadie me puede someter a mí. No hay nadie, no hay templo, no hay nadie que me pueda mantener, no hay ídolo. Pero a la misma vez Dios nos recuerda, yo soy tan grande que tú como ser humano no entiendes, pero aún en mi grandeza yo habito con el humilde y el quebrantado de corazón. Y Él dice esto, ¿okay? Y yo reavivo su corazón. Eso quiere decir que cuando estás pasando por un tiempo de sequía espiritual, de frustración, quizás de carnalidad, de enfriamiento espiritual, si tú te acercas a Dios, amado, Dios es grande, pero Dios también habita con el humilde de corazón. Y en esa relación, escúchame, porque está hablando aquí una relación íntima ahora, Dios dice, yo te puedo reavivar. ¿Cuántos de nosotros, somos honestos, hemos perdido el fuego? Amén. Vamos a ser honestos. ¿Cuántos de nosotros hemos estado arrastrando la cobija, desanimado, agüitado? Es más, si podemos ser honestos, amargados de la vida, amargados de las circunstancias, amargados al tal punto decimos, Dios, ¿por qué pasó esto? No es justo, Dios. Vamos a ser honestos, somos seres humanos. Cuando tú pierdes un ser querido, hay cuestiones en tu vida, como Marta y María nos exponen. Dios, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Si me hubieses ayudado, no hubiese pasado por este dolor. Hay muchas cosas que nos va a dejar en incertidumbre, pero Dios nos recuerda, amado, Dios es grande, Él es poderoso, Él es un buen Dios. Es más, hay otra palabra que podemos aprender de Dios, es un Dios inmutable. La palabra inmutable es que no puede ser cambiado, alterado. Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Es más, Hebreos 1, versículo 10, dice, tú permaneces para siempre. Versículo 12, tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Malaquías 3, versículo 6, yo soy el Señor y no cambio. Pero ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos. La traducción lenguaje actual lo pone de esta manera clásica. Versículo 6, óiganme, israelitas, si ustedes no han sido destruidos, es porque yo soy el Dios Todopoderoso y mi amor no cambia. Eso es poderoso, Dios no cambia. Si hemos sido guardado el juicio es porque Dios nos ha amado. ¿Cuántos dicen amén? Si Dios nos ha ayudado hasta aquí, amén, Dios nos ha amado. Y esto es algo que debemos considerar. Ok, quiero cerrar, me quedan unos minutos, pero quiero cerrar ahora con lo que es considerar la respuesta apropiada. Si esto es verdad, que lo es, si Dios es un Dios grande, y en simples, sencillas tiempo de 40 minutos yo traté de leer lo que la Biblia está hablando de Dios. Si Dios es tan grande
¿Cuál es la respuesta apropiada que nosotros debemos de tener? A nosotros ser expuesto a esta poderosa realidad, que Dios es grande, la pregunta que nos debemos de preguntarnos es esto: ¿cómo yo debo de responder a un Dios tan grande y asombroso? En el mismo versículo, en el mismo capítulo de Isaías 40, yo creo que encontramos la respuesta. Escuche lo que dice el versículo 16. Toda la madera de los bosques del Líbano y todos los animales del Líbano no serían suficientes para presentar una ofrenda quemada digna de nuestro Dios. O sea que todos los animales del bosque, todas las maderas que... Si vamos a ofrendar, no es suficiente. En otras palabras, nosotros no podemos ganar a Dios, ¿ok? Ok, voy a hacer esto, me voy a portar bien para ganarle. Dios es Dios. No hay sacrificio. Un autor muy famoso de libros cristianos dijo estas poderosas palabras: nuestra deuda con Él es tan grande que ningún sacrificio concedible sería demasiado grande para hacerlo por Él, ya que el sacrificio es el éxtasis de dar lo mejor que tenemos a aquel que nos ha amado. O sea que no hay ninguna ofrenda que nosotros podamos estar tan grande que podamos ganarle su amor. Dios nos ama por quien somos, porque Él es Dios. Y eso nos debe ayudar a entender ahora la manera que yo respondo. Dios es grande. Entonces, ¿qué es lo que hago con esto? Lo que yo hago es que voluntariamente voy a ser íntimo con este Dios grande. Lo que yo voy a hacer es que ahora voy a responder de una manera como la Biblia me enseña. Apocalipsis 4, vemos que Juan tiene una visión del cielo y ve a ancianos, ¿verdad? Y acuérdense, ya leímos esta escritura, Apocalipsis 4, versículo 8, ellos se postraron. Y la Biblia nos dice: santo, santo, santo el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Cada vez que aquellos seres vivientes dan gloria y honra, acción de gracias al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Y echaron sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. La postura es esta: una vez que nosotros somos expuestos a la grandeza de Dios, ¿cómo respondemos? Lo adoramos, lo glorificamos, somos íntimos con Dios. Eso quiere decir que tú en la vida vas a tener que hacer decisiones voluntarias. ¿Sabes qué? Yo me voy a acercar a Dios. Y acuérdate nuestro texto de base: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Eso es buenas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? El Dios, el poderoso, el soberano, el que es eterno, ese Dios, Él te dice a ti en esta mañana: si tú te acercas a mi presencia, yo me voy a acercar a ti. Y cuando tú te acercas a Dios, ¿cómo respondes? En adoración, en intimidad. La Biblia dice que estos hombres se postraron, tiraron sus coronas, que esto es poderoso. Y esto es algo que cada uno de nosotros como seres humanos podemos hacer. El diablo no te puede robar esta parte. El diablo va a tratar, lo trata especialmente en nuestra generación con tanta distracción. ¿Cuántos dicen amén? Con pecado, con lujuria, con frustración. Pero si tú no tienes cuidado, puedes perder de desarrollar esto. Tienes que tener una relación íntima con el Señor. Tienes que hacerlo, así como cada matrimonio. Tuvimos un seminario matrimonial y cada matrimonio que ha estado casado por largo tiempo, y tú sabes esto: si tú quieres tener un matrimonio, un buen, excelente matrimonio, tienes que tener una relación íntima. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es mucho más que relación sexual. Estamos hablando de un estilo de intimidad, una vida. Lo mismo es con Dios, amado. Necesitas, yo un día hablé con una persona y en esta plática yo había esperado por años de no hablar. Hay veces como pastor uno quiere decir cosas, pero yo aprendí una enseñanza muy temprano en mi ministerio: si no te invitan, no entres, porque te va como en feria. Y yo estaba esperando, después de años,
una persona cerca a mí, me preguntaron una pregunta y mi manera de responder, nunca me lo dije. El problema es que tú no tienes una relación íntima con Dios. Tu vida es superficial, dije. Lo que haces es superficial. Discúlpame, pero ¿quieres escuchar la verdad? Sí. Lo que has hecho, lo que yo he conocido de ti, todo lo que haces es superficial. Es para ganar la atención a tu pastor, para apaciguar la opinión de gente y del público. Y yo le dije, yo nunca me lo olvidé, cuando yo dije esas palabras, yo dije, si tú no ajustas esto en tu vida, un día esto te va a alcanzar. Y lo alcanzó. El pecado lo destruyó y hoy en día esa persona no está en Cristo. Tú y yo le podemos jugar, amado. Escúchame, yo he servido a Dios desde el 1982. No son muchos años, pero son bastante para haber aprendido muchas cosas. Tú tienes que desarrollar una relación íntima con Dios. Tienes que conocer este Dios grande. ¿Por qué? Porque cuando los ríos caigan y vengan, que la Biblia dice van a venir, los vientos, los ríos. Cuando la vida te juegue mal, injusta muchas veces, va a ser injusta, vas a decir, Dios, yo no merezco esto. Cuando esos tiempos te lleguen, lo que va a mantenerte sólido, no sobre la arena, sino sobre el fundamento sólido que es Cristo, va a ser que tú lo conozcas. Y ahí es donde tú vas a poder decir como Job, aunque Dios me mate, yo en Él confío. Aunque todo se me derrumbe, aunque gente me critique, aunque la vida me juegue mal, yo conozco a Dios. Dios, eso es lo que Job está diciendo, realmente. Yo conozco a Dios. Y sabemos bien que a lo último, en la historia de Job, Job platicó con Dios. Y sí, Dios le dio una sacudidita. Pero la Biblia dice que Dios lo bendijo a Job. ¿Cuántos dicen amén? Que ese es el fruto, amado. Y esto es lo que estamos hablando en esta serie. Todo esto se enfoca en esto. Tú y yo podemos, debemos, necesitamos tener una relación íntima con Dios. Ok, me quedan 2 minutos. O sea que si tiene preguntas, 1 minuto cada una. 2 preguntas. No. Ok, pregunta y comentario. Quejas, déjala para el domingo que viene, que no va a haber estudio bíblico. Yo me acuerdo en conferencias, no sé si fue el pastor Tom Payne, que él mencionó que nuestras vidas, esta vida es la historia de Dios. Y nosotros decidimos si nos vamos a unir a la historia de Dios en el papel que Dios nos ha dado. Wow. O no, y he estado pensando en eso, como lo que decía usted, mucha gente mala, ¿no? Quiere hacer daño, o uno mismo no hacer daño, pero no hacer cosas conforme a la historia de Dios, ¿verdad? Y lo que usted estaba mencionando, cómo nos toca, nuestra parte es ahí. Amén. Tener intimidad con Dios para saber nuestro papel en la historia de Dios. Amén. Wow, eso es una profunda palabra. Ya. El problema de la historia, esta historia, que hay veces que hay capítulos que son muy oscuros. Y uno dice, Dios mío, ¿para dónde le doy? ¿Para dónde agarro? Pero lo hermoso es que, acuérdase, lo que vimos, las características, Dios lo sabe todo. Y Dios dice, yo ya conozco el fin desde el comienzo del fin. O sea que eso es algo bueno. Entonces Dios, hay veces que yo he venido a Dios, yo no sé lo que hacer aquí. Escúcheme, yo muchas veces, Dios, no sé cómo tratar con esto, necesito ayuda, necesito que me ayudes, Dios. Guíame. Eso es una buena oración. El pastor Greg siempre ora esta mañana, en la mañana. Dios, dame sabiduría, enséñame cómo traficar hoy, qué hacer hoy. Porque todos los días son diferentes, ¿verdad? Uno planea las cosas, mi esposa hasta ahora, el viernes me fue como en feria. Esos días donde te levantas con la pata izquierda y todo te sale mal, del infierno. Y era el día de aniversario, lo que es del matrimonio. Y yo sabía que el diablo me quería frustrar para robarme el gozo. Y gracias a Dios comimos bien, tuvimos avivamiento y fue un buen un seminario matrimonial. Pero hay días así que te sale todo mal. Y en esos días tienes que decir, Dios,
acuérdate, y esto quiero cerrar con eso, no hagas decisiones críticas cuando estés pasando por el infierno. Cálmate, no operes en tus emociones, deja que Dios sea Dios. Ok, se nos está acabando el tiempo, vamos a hacer un tiempo bueno. Acuérdese, hoy una junta terminando el servicio para lo que es junta del año pasado, todo lo que pasó monetariamente. Vamos a ponernos de pie. Padre, te damos gracias, Dios, gracias por esta hermosa gente que tú nos has dado. Dios, ayúdanos a confiar en ti, Dios, a ser íntimos con Dios Todopoderoso, que eres un Dios grande. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga.